vamos a hablar acerca del derecho indiano. El derecho indiano es una rama de la historia del derecho. ¿Y en qué consiste? Se llama derecho indiano a toda esa construcción jurídica que comprende textos normativos, que comprende reflexiones jurídicas, que comprende administración pública, que comprende administración de justicia, que se desarrolló desde los momentos iniciales del descubrimiento de América hasta, podría decirse, el inicio de la independencia americana. Entonces, durante 3 siglos o más estuvo vigente en esta parte del mundo, el Nuevo Mundo o las Américas. Básicamente a partir del control colonial ejercido por Castilla, el Reino de Castilla, por España, básicamente, ¿no es cierto?, a lo largo de este tiempo. ¿Cómo se origina el derecho indiano? El derecho indiano surge ante la necesidad de administrar este enorme mundo colonial a raíz del descubrimiento. ¿Por qué? Porque se trataba de un continente, ¿no es cierto? Al final se confirmó en virtud al desarrollo de la cartografía, inmenso, que tenía una flora, una fauna, un hombre distintos. Entonces, la existencia del hombre americano, muy lejos de la metrópoli, separados por el mar Atlántico, en medio de accidentes geográficos numerosos, la existencia de una población a la cual era necesario regular, cuya conducta tenía que ser reglamentada o disciplinada, entonces resultaba imperioso para la metrópoli española organizar todo un aparato legal, toda una estructura legislativa, todo un edificio normativo con el propósito de hacer esa disciplina. Ahora bien, las primeras, digamos, bases del derecho indiano son las llamadas capitulaciones. ¿Qué son las capitulaciones? Las capitulaciones son algo así como llamaríamos contratos, ¿no es cierto?, que se celebraban de un lado entre la corona y entre los expedicionarios, es decir, aquellos aventureros, colonizadores que buscaban poblar las Indias occidentales. Entonces podría decirse, por ejemplo, que el proyecto de Cristóbal Colón y más adelante el de Pizarro, por ejemplo, en el Nuevo Mundo, se hicieron a través de estas figuras de las capitulaciones o contratos. Esos son los orígenes del derecho indiano. Pero también forman parte del origen del derecho indiano las bulas papales de Alejandro VI, ¿no es cierto? Alejandro VI Borgia, o Borja, porque era de origen aragonés, valenciano, y que también supusieron una concesión de carácter personal a los reyes de España, ¿no es cierto?, a los reyes católicos, Isabel y Fernando, Isabel de Castilla, Fernando de Aragón. Después hubo un procedimiento mediante el cual el reino de Aragón se aparta del proceso de la conquista, Isabel como reina de Aragón lleva adelante el proceso, ¿no es cierto? Pero también el Papa no podía favorecer al reino de Portugal. Entonces, de esa manera se explica lo que hoy día sería la división del Nuevo Mundo, especialmente en Sudamérica, ¿no? Que una parte hable el castellano, merced al dominio de España, y otra parte, también importante, ¿no es cierto?, usan la lengua portuguesa. El descubrimiento de América, ¿no es cierto?, y el hallazgo ahí de una población que en verdad era numerosa, sobre todo en aquellos lugares donde se encontraban grandes civilizaciones, ¿no es cierto?, como en el caso de lo que sería la Nueva España o México, el Imperio Azteca, o la población que se hallaba en el Tahuantinsuyo. Entonces exigían por parte de la metrópoli una pregunta crucial, y no solamente por parte de la metrópoli, sino también por aquellos conquistadores que habían llegado a territorio,
a territorio indiano, como se le llamaba, ¿no? A las Indias occidentales, al Nuevo Mundo. ¿Qué hacer con esa población? Naturalmente, existían dos posiciones, ¿no? No estamos hablando de la existencia, digamos, de los derechos tal como los concebimos en la actualidad, sino más bien veríamos una especie de batalla ideológica de carácter doctrinario entre dos posiciones. Por un lado, aquella que encarnaba Ginés de Sepúlveda, que había sido preceptor de Felipe II, y en consecuencia muy vinculado a la corona española. Ginés de Sepúlveda era de la idea que el hombre americano fuera objeto de servidumbre. Para esto se basaba en las tesis aristotélicas que no habían sido usadas en verdad en el derecho romano. Es decir, pues sobre todo en el derecho romano prevalecieron las tesis de carácter estoico, es decir, basadas en la dignidad del hombre. En ese sentido, el derecho romano rechazaba la esclavitud como derecho natural. Lo que era natural para el derecho romano era la libertad, y no obstante que se trataba de una sociedad esclavista, procuraba favorecer la libertad, ¿no? Sin embargo, Ginés de Sepúlveda recogió las tesis de Aristóteles, las quiso poner en vigencia, asegurando que el hombre americano tenía una serie de defectos que calificaban, ¿no es cierto?, entre aquellos que debían de ser sujetos a servidumbre natural. Contra esta tesis, ¿no es cierto?, salió al frente el padre Bartolomé de las Casas. Él mismo, hijo de un encomendero, ¿no es cierto?, llegó joven a América y en verdad el padre de las Casas, que se incorporó a la orden dominica, libró una batalla muy valiente en favor de la población aborigen. Entonces este tema se decidió después de un largo debate ideológico, ¿no es cierto?, en Valladolid. Es decir, se decidió, ¿no es cierto?, que el hombre americano no fuera sujeto a servidumbre. Eso significaba que no fuera sujeto a un control, a una venta de carácter monetario, el sistema monetario que fue introducido con motivo del descubrimiento y la conquista. Desgraciadamente estas normas no se cumplió, ¿no? El derecho indiano en gran medida era un derecho tuitivo, un derecho de carácter protector, pero que quedaba en muchos casos en letra muerta, ¿no? Es decir, Ricardo Palma, con un gran sentido de ironía, decía de que las normas del derecho indiano, sobre todo las reales cédulas que se expedían por el rey desde la metrópoli, eran hostias sin consagrar, ¿no? Es decir, las pocas normas que se cumplían eran hostias consagradas. Bueno, el discurso lascasiano, es decir, producido por el padre Bartolomé de las Casas, va a tener un efecto muy grande, sobre todo en la expedición de las llamadas leyes nuevas. Entonces, esta figura de las leyes nuevas, ¿no?, tendrá que ver mucho con la necesidad de proteger, como se llamaba entonces, a los indígenas, a los naturales. Bueno, es importante aquí que nos refiramos a la condición de los encomenderos, ¿no? Los comenderos eran los primeros españoles, principalmente, que llegaban en condición de conquistadores al Nuevo Mundo. Y entonces, en virtud a las capitulaciones, adquirían una serie de derechos. Uno de esos derechos era la encomienda, que era una institución no inventada por el derecho indiano, sino que ya existía en el derecho medieval castellano. La encomienda consistía, como dice su nombre, en encomendar a un grupo de indígenas que estaban vinculados al territorio. Por decirles, podríamos decir los indígenas de Huanta, los indígenas, digamos, de Huamanga, es decir, y un encomendero, por lo general, no solamente tenía la posesión de estos indígenas, sino la tierra a la cual estaban adscritos. ¿Cuál era el propósito de la encomienda? En realidad eran dos. Uno que llamaríamos oficial, ¿no es cierto?,
de carácter idealista que consistía en la conversión de los indígenas, ¿no? En su evangelización, en educarlos en la religión, pero también en la necesidad de enseñarles la lengua castellana, ¿no es cierto? Es más, los encomenderos debían de contratar los servicios de sacerdotes con el propósito de que educaran en la evangelización cristiana a los indígenas. Pero el segundo propósito, y que podríamos llamar real, ¿no es cierto?, antes que ideal, descansaba en el aprovechamiento de la fuerza de trabajo de los campesinos, de los indígenas. Entonces, el origen de las haciendas, digamos del siglo XVIII, XIX, encuentra su fuente en estas encomiendas, ¿no es cierto?, que podríamos decir, en el caso de las haciendas, subsistieron muy avanzado el siglo XX, por lo general hasta la reforma agraria de Velasco, ¿no? Es más, los primeros encomenderos tenían no solamente poder sobre los indígenas para utilizar su fuerza de trabajo, sino en un momento en el que la estructura estatal era todavía incipiente o casi inexistente, tenían hasta poder jurisdiccional sobre esta población, es decir, podían administrar justicia. En un momento determinado esto ya suponía un peligro para los propios intereses estatales de la corona. Entonces ellos deciden tener una presencia administrativa en las Indias. Entonces deciden, por ejemplo, establecer un virreinatos, de tal manera que la figura del virrey, que era representante personal del rey, ¿no es cierto?, tuviera un papel importante en el debilitamiento de esta estructura de poder que eran las encomiendas. Los encomenderos naturalmente lo que querían era forjar una aristocracia en el Perú. ¿Y en qué consistía esto? En lograr la llamada perpetuidad de las encomiendas, con el propósito de que éstas pudieran trasladarse de generación en generación a fin de que el patrimonio y los indígenas que estaban adscritos ahí pudieran mantenerse. Bueno, esto no le gustaba a otras estructuras de poder, como por ejemplo los caciques o curacas, ¿no es cierto? Por otro lado, tampoco aquella administración española, como los corregidores, por ejemplo, de tal modo que lucharon en contra de la perpetuidad de las encomiendas, ¿no? Podría decirse que ahí hubo una suerte de empate, porque no triunfó la perpetuidad de las encomiendas, pero tampoco triunfó la tesis opuesta que buscaba el perecimiento o el fin de las encomiendas en la vida de los encomenderos originarios a los cuales se les había asignado. Bueno, el derecho indiano es un derecho tuitivo, es un derecho protector, que parte de un reconocimiento, ¿no es cierto? Un reconocimiento que figuraba en la realidad, que consistía en el siguiente, en la idea de desigualdad, ¿no es cierto?, entre los conquistadores, ¿no es cierto?, y los súbditos aborígenes que se encontraban en el Nuevo Mundo. Entonces se partía de la idea, ¿no es cierto?, paternalista, ciertamente en ese sentido, que según la cual los indígenas eran algo así como huérfanos, ¿no?, que requerían de una protección. Se utilizaba una expresión en esa época muy común, pero no en el sentido negativo del término, se utilizaba la expresión los miserables, ¿no? Es decir, los miserables que requerían protección, que necesitaban cuidado. Ese es el discurso lascasiano, ¿no? Pero hay también de por medio, naturalmente, la idea de darle protección a partir de la dignidad, ¿no?, a partir del reconocimiento de su posición de personas, pero no en un plano de igualdad. Entonces, el derecho indiano es un derecho tuitivo. El gran problema no radica en la formulación del derecho indiano. El gran problema del derecho indiano radica en su materialización, es decir, en su efectivización, en su cristalización. Es decir, es un derecho que no se aplica mayormente,
y qué es más, está creado precisamente para que pueda adaptarse a la realidad del nuevo mundo, ¿no? Es decir, el derecho indiano partía de la premisa que de las condiciones peculiares de las Indias occidentales y que las autoridades locales no tenían la obligación de cumplir al pie de la letra las disposiciones que emanaban en la metrópoli. ¿No es cierto? Las autoridades locales podían ir adaptando esas disposiciones a las exigencias, a las condiciones sociales, culturales, locales. Claro, siempre y cuando no transgredieran, ¿no es cierto?, el orden establecido, la estructura del Estado y sobre todo, ¿no es cierto?, la condición religiosa, ¿no es cierto?, los principios de la fe católica. Ahora, el derecho indiano creció de tal manera que hubo necesidad de dictar una recopilación, la de 1680, conocida como Recopilación de Leyes de Indias. Y no solamente eso, sino que además surgió una doctrina, es decir, surgió todo un corpus doctrinario. Se escribió un famoso libro, La Política Indiana de Juan de Solórzano y Pereira, que es un verdadero tratado de la administración pública indiana. Y también otros libros como el de Juan de Matienzo, Gobierno del Perú. Es decir, era un corpus administrativo, tributario, financiero. Eso era el derecho indiano, ¿no?, que partía de un reconocimiento de esta originalidad del Nuevo Mundo y que partía de una estructura social desigual.